El nuevo milenio también trajo un aire totalmente distinto, con nuevos profesores muy jóvenes que le dieron un aire completamente diferente al colegio. Incluso muchos de esos profesores habían sido antiguos alumnos, como es el caso de Soraya, de Fabiola, de Pipe, de Javier o de David. Bueno, la verdad es que nosotros casi nunca nos hemos ido, ¿no? Porque entre alumnos, prácticas y los años que llevamos de profesores, no hemos salido aquí. Nada, es nuestro segundo hogar, por no decir primero, que pasamos casi más horas aquí que en casa. Primera lesión del partido. ¿Algún comentario? Cansado, mira que rodilla. Bueno, la pastoral en nuestro colegio evidentemente comienza desde los inicios desde que se fundó nuestro colegio, pero podríamos hablar un poquito desde que entré yo en este colegio, ¿no? Bueno, durante los años 80, más a mediados de los 80, empezaría lo que es las actividades de los grupos caminando, donde tendríamos a profesores como Elena, Eugenio, que secundados por el Padre Salvador, pues llevaron a cabo una serie de actividades. Además se recuerda cuando el Padre Salvador decía que metía pues 2 buses enteros de niños para las Pascuas, ¿no? Después, a mediados de los 90, fuimos la primera generación que empezamos con los grupos Amanecer, y ahí sí que estaba pues, la señorita Encarna, la señorita Marita y el Padre Ángel Sedano, que fue en ese momento el primer, yo creo, así que yo recuerdo, el primer coordinador de pastoral. Después ya vinieron otros coordinadores de pastoral, como fue el Padre Ángel Ayala, el Padre Eloy, y posteriormente pues estuve yo 3 años. Ahora, gracias a Dios, tenemos a Fabiola, que lo hace de maravilla y que estamos encantados con ella. El departamento de pastoral tiene muchísimas actividades, pues desde la oración continua, las catequesis familiar, los grupos Calasán, pero sobre todo se fundamenta, pues, y yo creo que es algo fundamental dentro de los grupos Calasán, pues las convivencias de los chavales, tener esa serie de convivencias para que los niños pues pasen un rato agradable, compartiendo, conviviendo, aprendiendo los valores cristianos, pues son unos momentos que ahí sí que se ve todo el trabajo que hacemos los catequistas con ellos.
aquí en el 2000. Pues si tú entraste en el 2000, yo entré en el 2002, en el Sí. curso, no, en el curso 2002-2003. 2002-2003 y 2000-2001. No sé, yo sí creo que recuerdo el primer día que venía así un poco asustada, porque pasar de alumna a profe y entrar en esa sala de profesores. Sí, yo recuerdo también el momento de la sala de profesores que era como muy impactante, ver ahí a todos los profes. Porque no ibas a pedir algo, no, ibas a sentarte allí. Sí. Recuerdo una acogida muy buena. Yo también. Enseguida me sentí compañera. Bueno, a Benito siempre lo seguiré llamando el profe, no sé por qué, aún lo veo y lo llamo profe, pero muy bien. Y hay muy buen ambiente. Sí. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van refugio de contrabando. Y donde más no va un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ahí se No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari afrogitano. Y donde más no va un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ese Contarme vuestra experiencia, por favor. A ver, nosotras queremos otra boda, queremos otra boda del año mismo. Felicidades por este precioso momento y nada, que cumplan muchos más. Angelito, te queremos. Tú dile, Rosa, tus palabras para Ángel. Pregúntale, ¿dónde dejó la chaqueta? Siete 7:45 de la mañana. Llegada al portal de casa de Elena. Falta, ¿eh? Vosotros no sabéis coger una broma. A la conductora no se llegará. Sí. Bueno, muy bien la ceremonia, muy bien el ágape y después nos fuimos a cenar, invitadas por Ángel. Es nuestra Rosita. Con nuestra compi Rosa. Allí. Y después vino Carlitos. Los mayores muchas veces venían a cantarnos canciones en inglés, en francés o en el idioma que se prestase, pero al final siempre éramos los pequeños los que acabábamos actuando para ellos. Ahora todos a bailar.
alta, pero muy alto, ¿eh? Soy yo, la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Mira, me llamo Jordan. ¿Cómo te llamas? El tema Serejé dio mucho de sí también, todos nos animábamos a bailarlo, incluso algunas profesoras y por supuesto yo, que ya estaba allí con 4 añitos dándolo todo, con Marcos y con la inestimable ayuda de Diego Iglesias, que siempre está en el medio. A ver, venid a bailar con Marcos en la SRG. ¡Ey, deja a tu novia en paz! 2 y 3. Mira lo que se avecina a ustedes. A ver, ¿qué me pasa? Que está Marcos actual. Marcos. Ahora. A SRG. A, DG. No le quedes protagonismo. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y de si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con la herida que don Belianis daba y recibía. No dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Esa es Adrián, esa es María. Esa. No, así. Y Laura. Toro. Se va a comprar Además, o telefono móvil. Ti sabes que custeiros? Con rebaixas, baixou moitísimo. Como nota de sociedad y muy curiosa, hay muchos profesores que formaron pareja entre estas paredes y que incluso aquí mismo en la capilla del colegio se celebraron bodas, como puede ser la de la actual coordinadora y directora Soraya.
caseros. Está bueno. Está rico. Mucho. ¿Y a qué hora empezáis? Suso, vente pa' aquí, no te escapas. ¡Toro! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Toro! ¿Vas a jugar? ¡Juega! ¡Equipo va! Con los dos. ¿Quién saca foto? Las dos cosas. Pero a ver si me viene el paraguas. No está grabando. ¡Irene, apura! Está grabando. ¡Vamos, Irene, vamos! Por los movimientos naturales de la cámara. A ver, se me está cansando. Una. Venga, a ganar. Venga. ¡Desanimar! ¡Que va a ganar segundo! ¡Que va a ganar segundo! A ver. Segundo, Chor. Primero de bachillerato. Segundo. Segundo, hombre, segundo. Di que sí, segundo. ¡Dale, Bego, dale, Bego! Y en la primera década del nuevo milenio vino el padre Eloy a nuestro colegio, que dio un aire nuevo y de frescura para todos nosotros. Absolutamente todos los alumnos nos acordamos muchísimo de él, porque era una persona muy alegre, siempre estaba bailando, siempre estaba riendo, y era un gran padre, un gran profesor y una gran persona. Sabiendo que no llamarás, ni te cruzarás, que no mirarás, que no vas a estar. Yo me imaginaba como una luna suena amanecer. Por encima de todas las cosas. Soy la clase de idiota que se deja convencer, pero digo la verdad. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Si no me crees,
Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees. Cuando te As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information. Vamos todos juntos a multiplicar lo mejor del mundo. No puede fallar. Multiplica corazón. Llevaos lo de aquí. No le deis nada de comer, que no pare de construir. Me moriré de hambre. He dicho que os los llevéis. Emily, Alex, Hannah, and I go to the same school. Great, we've got athletics this afternoon. Oh no, I hate athletics. Are you ready? Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon in 1574. Thanks. Going out of the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Y otro de los iconos también muy característicos de este colegio es la revista Croa, que fue fundada en el año 1987 por el que entonces era profesor de gallego Benito Paz Trelles y que se sigue editando hoy en día y se empezó a hacer por iniciativa de los alumnos. Fue ganando peso poco a poco hasta que todo el colegio comenzó a asumir que Croa era su revista y además pues facilitó a que el colegio comenzara a ceder más medios y recursos para que fuera mejorando su calidad de edición. El Departamento de Dinamización para la Lingua Galega también hizo muchísimas actividades y sigue haciendo cada vez más relacionadas con la lengua galega, como puede ser la elaboración de un diccionario por parte de los alumnos, la participación en el Correlinguas, la organización de un concurso cultural e incluso el famosísimo programa A Fume de Carozo que se emite todos los martes en Quack FM. Pois claro, respondeulle a leituga. Teño aínda que prepararon polo a cazola e tiro. Había unha vez 25 soldados de chumbo, un cuento de... En los últimos años destaca la celebración de distintas actividades deportivas, de habilidades gimnásticas sobre todo, y a las que contribuyó bastante la coordinación del actual profesor de Educación Física, Manolo Losada.
Bueno, el Departamento de Acción Social es un departamento poco común a la mayoría de los colegios, pero en nuestro centro sí que es un departamento muy asentado. Este tipo de proyectos sociales, pues el primero en llevarlos a cabo fue Jesús hace ya muchos años, y posteriormente estuvo al frente del departamento Juan Pablo, el actual director. Ahora desde hace 6 años pues soy yo el coordinador, junto con un equipo pues muy grande de profesores que echan una mano en todo lo relacionado al departamento. Las líneas de acción del departamento pues se podrían dividir entre campañas internas dentro del colegio y campañas de voluntariado, y que nos abrimos pues al barrio y a la ciudad. Desde hace muchos años colaboramos con Padres Rubinos, primero sirviendo cenas a la gente sin techo, y ya desde hace muchos años en la residencia de ancianos. Además colaboramos con instituciones benéficas de la ciudad, y también llevamos a cabo voluntariado interno dentro del propio centro, con los niños de infantil. Los niños mayores ayudan a los niños de infantil en diferentes tareas, y también nos encargamos de las campañas de tipo social dentro del colegio, derechos humanos, el Día de la Paz y otro tipo de tutorías de índole social. Como colofón a cada año, desde hace 11 años, esta sería la 11ª edición, hacemos la Feria Solidaria, que ya es una tradición en el barrio, y bueno, nuestro objetivo es pasar un día de convivencia y recaudar lo máximo posible para instituciones benéficas. Es un día de fiesta para toda la comunidad educativa, en la que participa todo el mundo que quiera echar una mano en una fiesta de solidaridad y convivencia. Veía en los niños y las niñas el futuro del mundo, y al hablar a los maestros decía: debéis atender a las 3 cosas en la buena educación de los niños: al cuerpo, a la inteligencia y al corazón.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Porque escuché la voz, gritaba en mi interior, me llamabas, por ti empecé a buscar y me atreví a escuchar que me amabas y nace una ilusión que arrastra el corazón. No puedo resistirme más que a vos. Estamos por ti, seguidores de tu misión, viviendo para ti, ser feliz a tu lado. Estamos por ti, persiguiendo un sueño de amor, contigo caminar sin parar, movimiento Calazar. El corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a El coro, dirigido en estos últimos años por el profesor de primaria José Luis Míguez, nos ha dado momentos muy gloriosos, ha ganado muchos premios, ha ganado festivales, concursos y demás cosas por el estilo. Y también sirvió de banda sonora para distintos trabajos de la página web y sobre todo para el maravilloso villancico que tanto nos gustó de hace un par de años, en el que participamos todos los alumnos desde la primera clase de infantil hasta la última clase de segundo de bachillerato y toda la comunidad educativa. Si el mundo ves que va en mala dirección, reacciona ya. Todo esto tiene solución, no dejes que prospere la desolación. Es Navidad, es Navidad, es Navidad.
conta amorosa. A ver. No, corte. Por favor, siguiente todos. Estar Diego. No, a mí no. Yo no lo sé. Por que No. Que significa iso de Sandeu, Sandece? Came beso, Sandeu.
van ya 13 años y otro más que me queda. Es toda una vida aquí y bueno, he sido muy feliz. Yo me iré enseguida, pero otros vendrán y la historia continuará creciendo. Y no sé si mis compañeros, que me imagino que también, pero desde luego yo voy a conservar este colegio siempre, aquí en el corazón, y espero estar aquí cuando cumpla 100 años para grabar otro vídeo. Sed bienvenidos todos a vuestro colegio Calasan. En nombre de la comunidad educativa, es un honor para mí agradeceros la participación en estos actos del 50 aniversario de la llegada de las escuelas pías a la ciudad de Coruña. La palabra y sobre todo el ejemplo de San José de Calasan continúan vivos entre nosotros. Deseo de corazón que estos actos programados para conmemorar el 50 aniversario de la llegada de la Escuela Calasancia a Coruña contribuyan a fortalecer el testimonio educativo y evangelizador que hemos querido mantener vivo a lo largo de estos años. Me es grato también comunicaros que este año celebro yo el 50 aniversario de mi ordenación sacerdotal con la vida entregada al servicio de los jóvenes, de los niños, de las escuelas pías. A todos vosotros, pues, un agradecimiento, muchas gracias de corazón.